¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de embarazos en adolescentes y también de agresiones sexuales. De eso hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Como mi compañera de 13 años yo me acompañé. Entonces, como él quería tener un hijo, entonces decidimos que queríamos tenerlo. Salió la niña. Sí, me dio miedo porque siempre me amenazaba, que decía que me iba a matar, así. Solo una relación tuve con él y ahí quedé embarazada. Es que yo me quería ir de mi casa y yo necesitaba dinero. Bueno, escuche ustedes, son 21.477 niñas y adolescentes que quedaron embarazadas solo en 2016 y casi la mitad de ellas eran menores de 18 años. Los embarazos precoces representan el 30% del total de los partos que atiende el Ministerio de Salud. Un embarazo a temprana edad frustra los sueños de las jovencitas, las hace más vulnerables y en la mayoría de los casos las condena a vivir en la pobreza. El estudio Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes dice que el promedio de años de educación alcanzado por estas niñas embarazadas es de menos de 4 años de escolaridad. Muchos de estos escenarios se dan por la falta de educación sexual y en el peor de los casos por agresiones familiares y también amigos cercanos en este sistema patriarcal en el que nosotros todavía vivimos. Para hablar de este problema y de sus soluciones ya se encuentra con nosotros la doctora Violeta Mengíbar. Ella es la ministra de Salud del gobierno del presidente Sánchez Serén. También nos acompaña el señor Hugo González. Él es el representante de UNFA en El Salvador y también nos acompaña Zaira Navas, directora del CONA aquí en el país. Bienvenidos a República. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un buen tema el que vamos a conversar esta mañana. Yo creo que la población salvadoreña debe de estar informada sobre esta situación que no es normal y no quisiéramos que se viera como normal. Exacto. Ahora, ministra, quizá empecemos con alguna información que nos sirva como de base para luego tener tal vez un punto de comparación. ¿Cuál es la tasa de fertilidad de las salvadoreñas en general o como promedio? Que los promedios esconden grandes diferencias, dirían algunos. Bueno, la tasa de fecundidad en adolescentes en América Latina supera el 60, ¿va? 60 por mil. Y en El Salvador estamos un poquito arriba. La tasa de fecundidad en adolescentes, este es un fenómeno que obviamente no solo es del Salvador, es un fenómeno mundial, es un fenómeno de América Latina. Sin embargo, en países como el nuestro, está incluso por arriba de la media de América Latina, razón por la cual nosotros creemos que es un tema que debe de abordarse, ya lo estamos haciendo. Creo que en los últimos 2-3 años, hoy usted ha visto que se ha lanzado la estrategia, ¿verdad?, de prevención del embarazo adolescente, pero este esfuerzo ha venido intensificándose en los últimos años. Hemos estado trabajando, lo podemos hablar en el transcurso de la entrevista, qué cosas hemos estado haciendo para que ahora, por ejemplo, está colocado prácticamente, está más visibilizado, porque algo que estaba dañando esta situación es que estaba pasando como desapercibido. Y en las investigaciones que se han realizado entre varias instituciones del Ministerio del Gobierno, entre ellos el Ministerio de Salud, el CONA, el IDEMO, el Ministerio de Educación, con el apoyo de UNFA, es que hemos venido incrementando lo que ya en la estrategia se dice, ¿verdad?, la gestión del conocimiento, porque no se puede actuar en una política pública asertiva para eliminar el embarazo adolescente si no conocemos las circunstancias. Y en el caso del Ministerio de Salud, como las niñas y las adolescentes, cuando salen embarazadas, todas llegan al ministerio porque hay una buena, de acuerdo a los estudios,
el Ministerio de Salud cubre en salud, en controles prenatales, controles postnatales, el parto. El Ministerio de Salud es una fuente de datos. Las niñas que llegan de 10 a 14 años embarazadas, sin duda alguna, son producto de una agresión sexual. Eso lo dice nuestra normativa nacional. Y entre 15 y abajo de 18 años es estupro, o sea que estamos hablando de que la presencia del embarazo en las niñas de 10 a 14 años y en las adolescentes constituye un delito que debe de ser perseguible, ¿verdad? Debe de ser perseguible, puesto que quienes ejecutan la agresión como que no les pasa nada o les pasa poco, porque es muy escaso el número de agresores que reciben castigo. Entonces, esta es una situación, como digo, que viene desde hace unos 3 años últimamente, que lo primero que hemos hecho es visibilizarlo, ¿verdad? Explicarlo. Se ha explicado el estudio realizado que revela cosas que la sociedad salvadoreña deberíamos de preocuparnos de que una niña de 10 a 14 años o un adolescente abajo de 19 años que pierde su proyecto de vida, sale del sistema educativo, y sale del sistema educativo no porque el Ministerio de Educación lo prohíba estar ahí, sino que reciben estigmatización, reciben una sanción moral, ¿verdad? O sea que son doblemente victimizadas. Claro. Nunca debieron salir embarazadas, debieron ser protegidas por el Estado y por la sociedad. Okay. Y además de eso se eliminan, salen del sistema educativo. Entonces es una situación que no podemos permitir, como usted bien lo decía en el resumen, ¿verdad? Entran en el círculo de la pobreza, los agresores están en el hogar o cercanos, amigos, parientes, abuelos, padres biológicos, tíos, sobrinos, primos, que son los que ejecutan, digamos, la agresión sexual. Es algo que hemos logrado en estos 2-3 años, junto con el CONNA, junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ha tenido una labor importantísima en esto de contribuir a visibilizar el problema, porque por ahí hay que empezar, ¿verdad? No puede la sociedad ver de manera normal a una niña de 12 años o una niña de 13 años que a nuestro sistema público de salud, o sea, en el Ministerio de Salud sobre todo, que es donde se atienden a estas niñas, lleguen y que no nos conmovamos, ¿verdad? Claro. No puede ser que la sociedad salvadoreña no se conmueva ante una situación como esa, pero también hay vamos avanzando en el tema, o sea que entre el 2015 y el 2016 hemos tenido como 3.000 embarazos entre niñas y adolescentes menos. No podemos decir que va sostenidamente bajando, porque tienen que pasar unos 3-4 años consecutivos de para abajo de manera significativa. Para que se convierta en tendencia. Para que se convierta en tendencia. Ahora, señor González, quiero preguntarle lo siguiente, y es para que tengamos una especie de perspectiva. Arriba de los 18 años, 19 años, digámoslo así, cuando ya la mujer tiene la edad legal, digamos, para poder consentir, digamos, una relación íntima y tener un hijo. ¿Cuál es la tasa de fecundidad de las mujeres arriba, ya en edad legal, versus la tasa de las niñas? Ya, a ver, dos comentarios al respecto de su pregunta, ¿no? La tendencia hoy por hoy, ¿no? A nivel en el mundo, ¿no? En el mundo, es que el establecimiento de relaciones sexuales no necesariamente está dada con el establecimiento de una pareja, ¿no? Es decir, eso es una tendencia que existe hoy por hoy, y la diferencia, digamos, estriba en qué tanto la persona ha obtenido información y educación para adelantar o para retrasar esa edad de inicio de vida sexual activa, ¿no? Y por otro lado, también, qué tanta, una vez que ha iniciado vida sexual activa, qué tanta información y educación tiene para prevenir un embarazo o para prevenir una infección de transmisión sexual, ¿no? Y de eso, por supuesto que podríamos
podríamos conversar por ejemplo, hay estudios de la CEPAL con el Fondo de Población sobre por qué en un país, en una latitud, el embarazo no está presente en las mismas proporciones que en otras latitudes. Centroamérica es la cuarta subregión del mundo, como subregión, ¿no?, donde la prevalencia del embarazo en adolescentes es mayor. Ahora, hay la estadística internacional inicia desde los 15 años, la comparación, 15 a 19 años, ¿no? No obstante, porque se ha marcado que la vida reproductiva, ¿no?, a nivel internacional está a partir de los 15 años y por lo tanto escapa todo lo que se ha visto o se ha evidenciado últimamente, como en el caso de El Salvador, de situaciones de embarazo antes de esa edad, ¿no? La tasa global de fecundidad, que mide cuántos hijos en promedio tiene una mujer entre los 15 y los 49 años, es aproximadamente en El Salvador entre 2,7 y 2,9, si no me recuerdo mal. Es decir, pensaba que eran menos de 2 hijos hoy día, que habíamos bajado de 5 hijos a finales de los 60 a menos de 2 niños en ese país. Bueno, 2.5, ¿no? 2.5. Okay. Pero eso significa que la tendencia, efectivamente, si nosotros comparamos con hace 20, 30 años atrás, el número de hijos por mujer, que era aproximadamente 5,5, ¿no? 5,7, es decir, 5 hijos en promedio por mujer ha bajado a 2 hijos en promedio por mujer, ¿no? Y eso ha traído consigo beneficios para las mujeres porque les ha brindado las oportunidades de que posiblemente antes no gozaban, sobre todo en sociedades con patriarcales, ¿no?, donde hoy por hoy se insertan en la vida política, económica, laboral de un país, ¿no? Y eso ha traído consigo lo que se conoce como el bono demográfico femenino, ¿no?, en otras experiencias que ya se han estudiado a nivel internacional. En el caso de las adolescentes, el indicador es un tanto diferente porque es la tasa específica de fecundidad y lo que mide es cuántos embarazos se presentan como proporción de cada mil mujeres en esa edad. Entonces, compararlo, la tasa global de fecundidad con la tasa específica en adolescentes es un poco diferente, ¿no? No obstante, en el caso de El Salvador, como bien señalaba la ministra, el corte para América Latina anda aproximadamente en 60, 64, si no recuerdo, 66, ¿no? Y El Salvador está inmediatamente después del corte de lo que es la media para América Latina, ¿no? Con lo cual significa de que más o menos... Los adolescentes están embarazando más. Sí, la tasa de fecundidad de adolescentes en América Latina, que anda por el 66, El Salvador está un poquito arriba. Ahora, Zaira, quisiera ir contigo y preguntarte lo siguiente, porque establecimos entonces que de repente la tasa de fecundidad global es un poco más de 2 hijos por mujer, pero ¿es esta la tasa de fecundidad de nuestras adolescentes? Y luego, ¿se puede hacer una subcategoría para entender también qué adolescentes son las que se están embarazando? Es decir, las del área rural, las de clase media baja o media alta o baja, etcétera, o sea, para que tengamos un poco la perspectiva de quiénes son las que están empezando a tener hijos. Sí, como el doctor González explicaba, la tasa de fecundidad en adolescentes se mide con un rango etario que incluso es diferente al fijado en El Salvador por adolescentes. En El Salvador se es adolescente hasta haber cumplido los 17 años, es decir, antes de los 18. Pero la tasa mundial se mide de 15 a 19 años. Eso nos arroja que América Latina tiene el 66.5 y El Salvador el 74. Eso quiere decir que estamos muy por arriba de la tasa de América Latina. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros hacer la distinción y llegar hasta identificar qué municipios
qué localidades son las más incididas o las más afectadas por el embarazo y por las uniones. La evidencia, los estudios que se desarrollaron en los años previos, 2014, 2015, fueron presentados en 2016, permiten identificar, en primer lugar, ir quitando el mito que las niñas y las adolescentes se unen o se casan por estar embarazadas. El estudio de maternidad y uniones tempranas nos identifica que, por el contrario, las adolescentes particularmente se habían unido con antelación a estar embarazadas. Y que en la mayoría de casos la decisión de la unión o del embarazo ha sido producto de que la niña o la adolescente ha huido del entorno familiar porque hay un entorno que es adverso a ellas. Por otra parte, siempre hay una presencia importante de embarazos en el ámbito rural y urbano, pero la identificación, la priorización que se ha hecho ahora con la estrategia parte de la mayor cantidad de inscripciones prenatales. Hemos identificado 25 municipios priorizados y es interesante al ver estos municipios priorizados que en su mayoría se refieren a municipios de alta concentración poblacional. Estamos hablando de Soyapango, Ilopango, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, que tienen altas concentraciones poblacionales. Es decir que, si bien es cierto, en el ámbito rural se mantienen prácticas y costumbres de niñas con menores oportunidades escolares o menores oportunidades para formarse técnicamente, también es cierto que ya no solo es un fenómeno que ocurre en el ámbito rural, sino con una alta incidencia y presencia en el ámbito urbano también. Ok, ahora, ¿qué nos dice esto, señora ministra? Es decir, aquí parece que operan, no sé si decirlo así, rasgos culturales en este país. O sea, yo creo que no es raro que nosotros hayamos conocido personas que estaban acompañadas, como dicen, acompañadas, ¿verdad? Con jóvenes que eran notablemente menores que ellos. Sí, el estudio realizado de las uniones tempranas, como lo venía diciendo, además de que la agresión está cerca de la familia o dentro de la familia o en los amigos de la familia, todos absolutamente los agresores son mucho mayores que las niñas agredidas, ¿verdad? Y como antes, hasta hace poquito, que creo que hay que saludar que la Asamblea Legislativa recientemente aprobó y derogó, más bien dicho, el matrimonio infantil. Eso es bien importante porque el agresor muchas veces la decisión que toma es que la niña de 12 años, 13 años, el código de familia decía de que si tenía cualquier edad podía casarse, ¿verdad? Porque ya estaba embarazada o porque tiene un hijo del agresor. Entonces, en eso el país está dando pasos importantes, puesto que existe ese fenómeno de que hay realmente, lo de sociedad machista tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Lo de las desigualdades en relaciones de poder, ¿verdad? Un hombre mayor, un hombre que la niña no tiene influencia sobre eso, no tiene capacidad todavía para decidir por sí misma, sino que una persona mayor la subyuga y en este caso sufre una agresión sexual. Entonces, ese fenómeno se da en todos los países donde tenemos incrementado el embarazo adolescente y en las niñas, porque como bien se decía acá, en El Salvador tenemos embarazos, aquí están contabilizados, ¿verdad? De niñas de 10 años, niñas de 11 años, niñas de 12 años que van por su segundo parto, y donde ya estamos tomando medidas en el ministerio, ya hay medidas que se están tomando, que ya están dando resultados, pero que todavía son insatisfactorios para la disminución del embarazo adolescente, porque sucede de que al Ministerio de Salud llegan todas, o sea que prácticamente toda niña embarazada y toda adolescente embarazada, su institución como de choque, digamos, ¿verdad? Donde llega obligadamente, porque la familia cuando ya la ve embarazada ya se preocupan. Claro. En el Ministerio de Salud, una niña embarazada de 10 a 14 años e incluso menor de 18 años, pero sobre todo de 10 a 14 años la consideramos como un embarazo de alto riesgo. Esa niña puede fallecer.
tenemos embarazos adolescentes, tenemos fallecimientos de embarazos adolescentes, embarazos en niñas, puesto que la niña no está preparada ni físicamente ni psicológicamente para ser madre, unas pelvis bien pequeñitas, que hay una dificultad para que el bebé pueda nacer. Entonces, al Ministerio de Salud, ahí llegan, fíjese que las estadísticas del Ministerio de Salud están contribuyendo para contabilizar las agresiones sexuales en las niñas. Pero ¿qué le dice eso a usted? Todas las que llegan absolutamente son agresiones sexuales, ¿verdad? Sobre todo de 10 a 14 años, ¿verdad? Sí. Son violaciones. Entonces, las que llegan al Ministerio de Salud embarazaditas son las que ya nosotros en el Ministerio aportamos a las estadísticas de la agresión sexual. Pero hay otras que están siendo agredidas y no necesariamente están embarazadas. Entonces, eso quiere decir de que hay una cantidad importante que creo que hay que trabajar muy fuerte en eso, ¿verdad? En lo de las agresiones sexuales a las niñas en nuestro país. Entonces, en el Ministerio tenemos contabilizado todos esos datos, ¿verdad? De, por ejemplo, las niñas embarazadas que tenemos cada año, las muertes que suceden en niñas y en adolescentes embarazadas. Ya hay un estudio del Ministerio de Salud 2013-2016 donde hace una relación en niña y adolescente embarazada con prematurez. Por ejemplo, el estudio dice es que esto tiene una serie de cosas negativas, ¿va? Es una cadena de aspectos negativos. Una niña adolescente, de acuerdo al estudio del Ministerio de Salud 2013-2016 del Instituto Nacional de Salud, la prematurez aumenta a un 30%. El promedio de la prematurez es como del 9-10% en el país. Y en una niña de 10-12 años la prematurez es el 30%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya el bebé sufre lo de estar en un vientre que todavía no tiene posibilidad, no está listo. Cuando tuvimos se recuerda usted en el año 2009, nosotros estábamos recién llegaditos al ministerio, cuando llegó la pandemia del H1N1, que murieron 33 personas. La inmensa mayoría de las personas muertas era un hijo de una adolescente o una madre adolescente. Entonces, no solo tiene repercusiones en el proyecto propio de la niña y de la adolescente embarazada, sino que también tiene una repercusión en el bebé, ¿verdad? Entonces, esos estudios, también hay una relación en el estudio que estamos haciendo entre niñas y adolescentes embarazadas y situación nutricional, por ejemplo. Claro. Allí sí hay revelaciones interesantes, no hay desnutrición crónica, sino que tenemos como sobrepeso y obesidad. Pero estamos haciendo estudios. La estrategia dice que hay que mejorar las investigaciones científicas porque eso nos permite trazar políticas públicas que vayan directo a donde debemos actuar. Por ejemplo, el tener el mapa de dónde hay más niñas embarazadas. ¿Por qué en Mercedes de la Ceiba? Allá en La Paz, que es campeón, ¿verdad?, en el número de niñas embarazadas. Y así ¿y por qué en San Antonio Los Ranchos, en Chalate, el problema no existe? Entonces hay que ir, Zaira hablaba de los 25 municipios priorizados, que son los que tienen las más altas inscripciones de niñas y adolescentes embarazadas. Hay que ir a cada uno de esos lugares, hay que seguir las investigaciones. ¿Qué es lo que está pasando? A veces hay cruces en que los municipios donde tenemos más altas, los del Salvador seguro, a veces hay cruces, ¿verdad?, donde hay violencia generalizada que está alta, entonces también aumenta la violencia de género, la violencia intrafamiliar y todos los tipos de violencia que existen. Entonces, esa es una situación. Es importante, fíjate, porque a pesar de que estamos insatisfechos todavía de los resultados, pero ya ha comenzado a disminuir. Y creo que la estrategia multisectorial va a ser importante, porque esto no es solo de Ministerio de Salud.
Ok, Este tengo que ir a es la un pausa, tema señora ministra. de Cuando todo. regresemos hablamos acerca de las cifras y también por qué es importante, porque de repente niños nacidos de niños desafortunadamente no tienen el mismo desarrollo biológico y eso de alguna manera nos limita el tipo de ciudadanos que vamos a tener en el futuro, especialmente si estas niñas tampoco le dedican el tiempo necesario a sus hijos para estimularlos cerebralmente, que es muy importante en los primeros años de vida y por lo tanto eso incide también en el nivel de inteligencia que estas personas pueden tener desafortunadamente y así hay que decirlo. Antes de irnos a la pausa, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil, un servicio más que facilita sus transacciones y va a optimizar su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar pago de préstamos, pago de tarjetas, pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas tales como ubicaciones de ATMs, corresponsales financieros y agencias. La app de la banca móvil está disponible gratis desde la tienda Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor González, tengo aquí algunas cifras y tengo entendido que íbamos a precisar sobre algunos temas de una pregunta anterior. Para el 2016 tengo que 1.166 niñas entre 10 y 14 años fueron registradas como con embarazo, ¿no? 20.241 entre los 15 y los 19 y 21.407 entre los 10 y los 19 años. Ese creo que es la cifra total, ¿no? Sí, efectivamente, como bien mencionaba la ministra antes, ¿no? Parece existir una disminución entre las cifras del año 2015 con respecto al año 2016, ¿no? En los últimos 10 años, El Salvador ha mostrado una variación, es decir, a veces hay años que se presentan más, a veces hay años que se presentan menos, pero que oscilan más o menos alrededor de los 23.000, 25.000, 22.000, ¿no? Pero en los últimos años pareciera que existe realmente una tendencia. Lo que sucede es que la tendencia no es suficiente, ¿no? Y mucho menos una tendencia en niñas menores de 14, 15 años que la evidencia internacional las tipifica como el resultado de relaciones donde existe abuso sexual, ¿no? Eso a nivel internacional así es catalogado. Retomando un poco la pregunta que usted hacía antes, ¿no? Sobre la tasa global de fecundidad, efectivamente yo me había quedado con la cifra no actualizada y la última cifra que existe es aproximadamente de 1,991, digamos. Es decir, que ya El Salvador estaría más o menos en lo que se llama la tasa de reposición o la tasa de sustitución, ¿no? Que anda alrededor de los 2 hijos por mujer. En el caso del embarazo en niñas y adolescentes, lo que el estudio de maternidad y uniones tempranas refleja es que había una proporción de aproximadamente 33% de niñas, ¿no? y adolescentes que después de haber tenido un parto en el año 2012, ¿no? un 33% de ellas ya estaba con un nuevo embarazo, experimentando una nueva maternidad, o había tenido un segundo hijo 2 años posterior a. Y eso lo que definitivamente coloca es que en niñas y adolescentes, como el inicio es a más temprana edad, les expone no solamente a un riesgo reproductivo como tal, sino también a tener una mayor fecundidad. Ahora, el fenómeno como tal en América... Una mayor fecundidad. ¿Quiere decir que las niñas están teniendo más de los 2 hijos que están teniendo el resto de las mujeres de mayor edad en este país? Claro, porque el inicio de esa fecundidad es a más temprana edad. Y como mencionaba al inicio del programa, no necesariamente se establece una relación estable, ¿no? Y lo que sucede es que con el establecimiento de una nueva relación marital, muy probablemente conlleva a tener nuevos hijos o hijas, ¿no? Eso expone, por supuesto, a un mayor número de hijos por mujer y sobre todo a más temprana edad. Y el fenómeno como tal, en términos demográficos, se está estudiando para América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto, sobre todo a diferentes dinámicas demográficas, es decir, cómo crece la población? Ese fenómeno se está estudiando, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que las repercusiones del embarazo en niñas y adolescentes no es solamente
para la niña y o su familia, ¿no? Sino que es para toda la sociedad. Y ahí radica efectivamente la importancia de por qué es importante que la sociedad en sí misma se vea involucrada. En el estudio que fue publicado este año sobre el costo económico del embarazo en adolescentes, se llegó a estimar que solamente tomando en cuenta las 25.021 niñas que experimentaron la maternidad y que estaban registradas en el Ministerio de Salud Pública, que dada la escolaridad a la cual alcanzan y que desertan de la escuela como resultado de esa maternidad, ¿no? El Estado y la sociedad va a dejar de percibir, proyectado a 40 años de vida productiva, alrededor de 134, 137 millones de dólares. ¿Cuáles? No, en 40 años de vida productiva de esas niñas que se embarazaron en el año 2015. Si eso es así, en 10 años, es decir, en 10 años de estar experimentando cifras similares de niñas y adolescentes que se embarazan, el Estado y la sociedad salvadoreña, durante esa proyección de la vida productiva de estas niñas, estaría no percibiendo aproximadamente más de 1.000 millones de dólares. Y el impacto de no percibir eso, que es redistribuido por el Estado en programas sociales, a través de diferentes instituciones, pues obviamente impacta a la sociedad. Ahora, esto, una vez más, Zaira, tenemos, por ejemplo, nosotros una determinación, digamos, por clase, digamos, socioeconómica de quién está afectado en su mayoría. Es decir, usted me mencionó 3 colonias o 3 municipios en el oriente de la capital. Si hiciéramos, digamos, un cruce a ojo de buen cubero del valor de la propiedad, uno se puede poner a pensar cuánto es lo que estas personas y sus familias pueden costear. Entonces, esto me recuerda también parte del informe del 2013 del PNUD que te decía que básicamente que si una niña adolescente tiene un hijo y era de clase baja o clase media baja, básicamente estaba condenada ya a vivir en la pobreza, ella y su hijo. Sí, claro, los factores que concurren en un embarazo están relacionados obviamente con la pobreza, con el acceso a la educación, el acceso a servicios y la posibilidad del desarrollo de su proyecto de vida y sus oportunidades de inserción económica y laboral. Por supuesto que está incidido. Sobre el tema de la mayor incidencia en embarazos, yo destacaba que hemos identificado un número de municipios que el criterio de identificación pasa por el número de inscripciones que se dan en el sistema de salud, es decir, en ese municipio que ha sido priorizado es porque hay más inscripciones. Ahora, la relación de embarazos en ámbito rural y urbano sigue siendo más alta en el ámbito rural. Lo que ocurre es que aquí tenemos grandes concentraciones poblacionales que nos presentan, en el caso de las niñas y las adolescentes, un mayor registro de embarazos y por consecuencia un mayor número de embarazos. Obviamente, ¿qué ocurre con una niña embarazada? Tiene menos posibilidades de concluir sus estudios. La encuesta que se realizó en el estudio de maternidad y uniones tempranas nos revela que en promedio los años alcanzados, como usted bien lo planteaba, es menos de 4 años, 3.93, perdón. Y otro dato importante, mire el impacto que genera en la vida de una niña embarazada, particularmente de 10 a 12 años. El 84% dejó de estudiar porque ha debido ser madre y esto limita, por supuesto, su continuidad en el estudio y su desarrollo de vida. El 40% de estas niñas estaba estudiando al momento del embarazo, pero debió dejar sus estudios. 3 de cada 4 interrumpen sus estudios debido al embarazo. El impacto social que genera el embarazo en la vida de las niñas es grande y, por supuesto, sus oportunidades de desarrollo económico, de inserción, de formación, etcétera. Por eso es que es necesario que El Salvador evidencie que el embarazo en niñas y adolescentes es una forma de violencia, particularmente cuando se trata de niñas de entre 10 a 14 años, como ya se explicaba, es violación. Lamentablemente las cifras, cuando las cruzamos con aquellas que llegan al sistema penal, no son comparables. Si tenemos
más de 1.100 niñas de 10 a 14 años embarazadas, pero Medicina Legal nos reporta apenas 60 niñas embarazadas producto de una violación. Esto nos denota que no hay, que hay una naturalización, que hay una permisibilidad, que hay dejar pasar este tipo de situaciones, que no se evidencia y que además no se protege a estas niñas para que no sigan siendo víctimas de violencia sexual, pero que además no se vean en una segunda situación de embarazo. Yo creo que en estos casos es importante distinguir cuando estamos hablando de menores de 15 años de edad y cuando estamos hablando de adolescentes que además se unen o que tienen hijos con personas de la misma edad. La estrategia de prevención de embarazo adolescente tiene varios énfasis, entre ellos, y que está orientada a eliminar los embarazos de aquí a 10 años, tiene un énfasis en las niñas de 10 a 14 años. La doctora Mengíbar era muy clara respecto a las condiciones de una niña, las características de una niña de esta edad y las pocas posibilidades incluso de sobrevivencia, y nos hablaba de cómo la mortalidad puede ser más frecuente en niñas que en mujeres adultas, a causa de estas situaciones, por supuesto. Ok, tengo que ir a la pausa, doctor. Cuando regresemos, le doy la palabra para complementar la idea que ya nos decía la licenciada Navas, debo decir. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctora, se nos acaba el tiempo, pero tenemos tiempo para una última reflexión. Bueno, estamos en ese proceso de disminuir gradualmente el embarazo en las niñas y adolescentes hasta eliminarlo. Los poco tiempo que queda, debo de decirles que estamos trabajando, ¿verdad?, ya en el tema. Yo le mencionaba de que están disminuyendo los embarazos adolescentes, las muertes en embarazo adolescente y los suicidios, porque ese es otro fenómeno que se da cuando la niña sale embarazada, ¿verdad? La incomprensión, el aislamiento, el estigma. En el Ministerio de Salud estamos trabajando, ya tenemos más de 400 establecimientos donde se está aplicando una estrategia que se llama Amigable para los Jóvenes. Además estamos trabajando con promotores juveniles para que entre pares puedan educar a las niñas embarazadas, círculos de niñas embarazadas. Entonces estamos trabajando en el tema y estamos haciendo investigaciones tal como lo dijimos, y creo que a corto, mediano y a largo plazo vamos, y si no soltamos, como decimos, vamos a ir teniendo una disminución, pero siempre y cuando se involucren no solo el Ministerio de Salud, no solo el Ministerio de Educación, no solo el CONNA, sino que una responsabilidad, el sistema de justicia, por ejemplo. El sistema de justicia debe de actuar de una manera más, como dicen, pronta justicia en estos casos, y educar a sus operadores de la justicia para que vean que este es un fenómeno que amerita que haya acceso a la justicia de estas niñas y que no haya impunidad en el caso de las agresiones sexuales. Ok, perfecto, doctor. Sí, tal vez solo recapitular algo que usted preguntaba. La presencia de la maternidad temprana en el área urbano versus el área rural realmente no es tan desproporcionada en un 54%, sino tengo mal la cifra en el área rural versus 48%, 46% en el área urbana, ¿no? Es decir, si lo medimos por esas latitudes, ¿no?, la presencia del fenómeno como tal está en ambas. La diferencia puede estar en ciertos sectores por el acceso a la educación, a la información, ¿no?, por un lado, y por otro lado también el acceso a cómo protegerse. Porque definitivamente si las y los jóvenes tienen conocimiento y saben cómo protegerse, por supuesto que el riesgo de experimentar la maternidad es menor. Ahora estamos hablando de relaciones posiblemente entre pares, que no es la situación de acuerdo a los resultados del estudio en una proporción de niñas, sobre todo aquellas menores de 15 años. Entonces, el fenómeno está presente en la sociedad, está presente en los 262 municipios
y es algo que entonces afecta a todas las familias y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ok, Zaira tiene la última palabra. Sí, bueno, es importante informarle a la población cuáles son los desafíos que nos planteamos en la estrategia. El primero es fortalecer el rol de protección de las familias. La estrategia va a acompañar a las familias a través de distintas acciones, programas, y tiene un elemento esencial, la intersectorialidad. Participamos gobierno, instituciones del Estado, comunidad, organizaciones sociales. Es muy importante el rol que jueguen las organizaciones basadas en la fe o las iglesias para el fomento del cambio cultural que busca la estrategia. También estos patrones culturales machistas con uso de poder, patriarcales, garantizando una vida libre de violencia hacia las niñas y las adolescentes. 3 ejes esenciales tiene la estrategia. La prevención del embarazo, que incorpora una serie de acciones que tienen su fuerte en la educación integral de la sexualidad a las familias, a las niñas y los niños. La protección y acceso a la justicia de las que ya fueron víctimas de una situación de violencia de esta naturaleza, y la generación de conocimiento. Yo quiero invitar a la población salvadoreña a descargar la estrategia, a los actores locales y nacionales, a los gobiernos municipales, a comprometerse y a sumarse a este esfuerzo nacional por reducir la violencia hacia las niñas y las adolescentes y para transformar la vida de las niñas y por ende de la sociedad salvadoreña. Ok, con ese nos quedamos entonces, señora ministra, doctor Zaira, gracias por haber venido esta mañana aquí a República. Muchas gracias. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querida Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Mayelita.